Salmo 100, versículo 5, ¿ya lo tienen? Vamos a comenzar a grabar en este momento a través de nuestros medios, Fe y Poder Guadalajara, a través de Facebook y nuestra página de YouTube de manera diferida. Sean bienvenidos, amigos que nos van a ver a través de este medio, Fe y Poder Guadalajara. Dios me los bendice a cada uno de ustedes. Y también les exhorto a que échenle ganas en la palabra. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nunca falla. Si no quiere usted quedar en un terremoto, acérquese a Cristo, reciba la palabra, oiga la voz del Espíritu. Muy bien, vamos al Salmo 100, estamos viendo el tema que se llama Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue la verdadera historia de Sodoma y Gomorra? ¿Fue un castigo divino? ¿Fue una intervención satánica? Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Creemos, Espíritu Santo, que oímos y somos perceptibles a tu voz en esta mañana, en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús lo que dice Efesios 1:17, espíritu de revelación, de sabiduría abundante. Creemos, conforme a lo que dice tu palabra, 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo para pensar como Cristo, para hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y llevamos todo pensamiento de la mente natural cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra. En el nombre de Jesús somos terrenos fértiles que recibimos esta semilla incorruptible de tu palabra. Declaro en el nombre de Jesús que mi mente queda sometida al Espíritu de Dios, mi mente natural queda sometida en el nombre de Jesús ahora mismo. Y declaro que a través de la fe que viene por el oír tu palabra podemos mover montañas aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, y poder tener una vida de victoria. Cada día, Señor, podemos vivir en victoria, porque tú estás con nosotros y prometiste estarlo todos los días hasta el fin del mundo. Creemos, Señor, por tu manifestación de cada día. Espíritu Santo, tú eres el Señor en nuestras vidas, tú eres el Señor en esta reunión. En el nombre de Jesús, eres el Maestro por excelencia. Amén. Muy bien, pues estamos viendo este tema, es uno de los temas más, pues se podría decir todos los temas de la palabra son muy buenos, ¿verdad? Pero sobre todo ese tema es uno de los temas que se ha utilizado para echarle la culpa a Dios de que Él es el que castiga, que enferma, que envía catástrofes. El terremoto del DF, del Estado de México, créalo que fue a Dios a quien le echaron la culpa. Inclusive muchos cristianos pudieron decir, fue un juicio de Dios, fue un castigo de Dios. Desafortunadamente así está la iglesia de Jesucristo, está en ignorancia en muchos temas, mi hermano. Muchos temas están en ignorancia, pero el Señor y el Espíritu de Dios ha mostrado su palabra para que cada uno de ustedes y de nuestros amigos que nos van a ver a través de estos medios puedan entender realmente que tenemos un Dios 100% bueno, ¿verdad? Antes de los terremotos, mi hermano, comenzamos con el tema. ¿Cómo se llama el tema que comenzamos desde agosto? ¿Nadie lo recuerda? Doctrinas erróneas y el subtema. ¿No se acuerda nadie o qué? ¿Mande? No, pero de los domingos. Nadie lo recuerda. ¿Quién fue ¿Dios es el autor del castigo? Si es así, ¿en qué consiste el castigo? ¿Se han dado cuenta? ¿No se acordaban o qué? Bueno, sea diligente y oiga la palabra entre semana, repítala. Lo subimos a través de YouTube para que usted escuche la palabra, ¿ok? Muy bien, entonces, una de las cosas importantes que nos habló Jesucristo, este tema de Sodoma y de Gomorra, fue primeramente que Dios, su Padre, no fue el que lo había enviado, y eso lo podemos ver en Lucas 17. Yo creo que vamos a estar en cada servicio recordando lo que dijo Jesucristo a través de este tema. Salmo 100, versículo 5 dice, porque el Señor es bueno,
para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuál verdad? De que Dios es bueno. ¿Me entiende? Lucas capítulo 17, versículo 28, palabras habladas por Jesucristo. Dice así: ¿quién cree que estaba hablando ahí? Mire, si usted lee el versículo 20, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Quién cree que estaba contestando a los fariseos? ¿Quién cree que era el que estaba hablando ahí? ¿Era Pablo? ¿Era Apolos? ¿Era Cefas? ¿Era Juan? ¿Quién era? Dígale usted, era Jesucristo, ¿eh? Muy bien, de tal manera que llegamos al versículo 28, Lucas 17, 28. Así mismo como sucedió en los días de Lot. ¿Quién era Jesús hablando, verdad? Así como sucedió en los días, la voy a dejar viva porque no puedo matar animalitos. Así como sucedió en los días de Lot, ¿qué pasa? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Que están viviendo una vida normal, ¿verdad? ¿A cuándo nos remite Jesús? A la época de Sodoma y de Gomorra, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que estaba hablando de Sodoma y de Gomorra? Luego dice el 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Qué dijo Jesucristo? Que llovió azufre y fuego, ¿de dónde? Pero nunca dijo que su Padre lo había enviado, ¿verdad? Ni tampoco dijo que lo había enviado del tercer cielo donde habita Dios, ¿verdad que no dijo? Sí, estamos de acuerdo que él no dijo eso, ¿verdad? Es decir, solamente Jesús dijo: llovió fuego y azufre del cielo. ¿Y qué pasó con ese fuego y azufre? Dice: los destruyó a todos. Pero también dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Estamos hablando de ese acontecimiento de Sodoma, pero estamos viendo que Jesús nunca le echó la culpa a su Padre, ¿verdad? Solamente dijo que llovió azufre y fuego del cielo, azufre y fuego, ¿ok? Pero Jesucristo nunca mencionó que su Padre lo había enviado. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Ok. Entonces, continuamos en Génesis 19, 25. Vamos al libro de Génesis 19, 25. Usted ya sabe que los ángeles llegaron a Sodoma, ¿verdad? ¿Qué pasó con los ángeles? Que iban a anunciar algo, ¿sí o no? Los ángeles de Sodoma iban a anunciar algo, ¿verdad? Génesis 19, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo tiene Génesis 19? Vamos a leer el versículo 25, ¿ok? Vamos a leer desde el 24, ¿ok? Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Cuántos saben que ahí sí dice que Dios hizo llover? ¿Sí? Pero resulta que la palabra llover no viene en los manuscritos, mi hermano. No viene en los manuscritos. ¿Cuáles manuscritos? Los manuscritos más antiguos que hay, o las copias más antiguas.
Hay una parte en Génesis 19, versículo 24, si usted lo puede ver en un diccionario interlineal, hay un diccionario que es el de Westcott y Hort, no sé si lo he escuchado, o puede encontrar un diccionario, una Biblia interlineal que se llama bizantino. Usted va a encontrar que la palabra llover no viene. En una de las traducciones, inclusive en la Reina Valera con números strong, no sé si le ha tocado verla, ¿no le ha tocado verla? ¿Sí o no? Muy bien. Dice entonces, Jehová hizo sobre Sodoma, sobre Gomorra, azufre y fuego de Jehová desde los cielos. O sea, la palabra llover no viene. No viene, ¿ok? Y la palabra cielos realmente se traduce, es una palabra que en el hebreo es shamé y se traduce como aire o nubes. Cuando decimos, si fuese Dios el que hizo que cayera fuego y azufre, en primer lugar no nos especifica qué cielo, ¿verdad? Y segundo, la palabra cielo que viene en Génesis 19:24 se traduce como nubes también, inclusive se traduce también, como les dije ahorita, como aire. Es decir, todo ese fuego y azufre que cayó, se puede decir que venía de las nubes o de los aires. No necesariamente está hablando, en primer lugar no habla del tercer cielo, donde habita Dios. Segundo, necesitamos entender quién era el que tenía el control de la tierra en esa época. Usted va a entender que no era Dios el que tenía el control de la tierra, como mucha gente piensa. En Génesis capítulo 3, versículo 17, por ahí, dijo el Señor a Adán, por tu causa será maldita la tierra. Y en Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, dice que los reinos o el reinado de la tierra está en poder de él, dijo Satanás cuando tentó al Señor Jesús. ¿Sí o no? Eso significa que el que tenía poder y autoridad para que los acontecimientos aquí en la tierra se manifestasen en destrucción. Dice la palabra que en Romanos capítulo 5, creo, versículo 14, nos dice que que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, ¿no? Y luego en Hebreos 2:14 nos dice que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás el diablo. O sea, hay muchos textos bíblicos que podemos amparar que el que tenía el imperio de la muerte desde Adán hasta Moisés era Satanás el diablo. Hebreos 2:14, Romanos 5:12 al 14. Podemos ver muchos textos bíblicos donde Satanás es el que tenía autoridad. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahí está escrito en la Biblia que el que dominaba, el que tenía control de la muerte y de los acontecimientos catastróficos era Satanás el diablo. ¿Ok? Desde Adán hasta la ley de Moisés. Entonces, llegamos a Génesis 19:25. Dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Primer lugar, primera observación. Si Dios hubiese querido destruir a Sodoma y Gomorra desde un principio, ¿para qué tenía que llegar con Abraham? ¿Para qué platicaba con Abraham? Porque necesitaba un intercesor. Recuerda que leímos Génesis 18, donde Abraham le decía, oye Señor, perderás esa ciudad, como dice la versión Septuaginta, ¿estamos de acuerdo? La versión Septuaginta nos dice, utiliza la palabra perder en lugar de destruir. Utiliza la palabra perder en lugar de destruir, ¿estamos de acuerdo? Génesis 18, léala en la Septuaginta y se va a dar cuenta que la misma palabra destruir significa perder o desperdiciar. Entonces, cuando lo podemos ver esta parte en Génesis 19:25, dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y a los moradores, ¿ok? Pero resulta que la palabra destruir significa dar la espalda. ¿Recuerdan que eso lo vimos? Volverse hacia o dar la espalda inclusive. Y pudimos ver que en Josué 7:8 la misma palabra que se tradujo como destruir, se tradujo como dar la espalda, ¿ok? Vamos a Josué 7:8, mire, rápido. Ahí en pantalla, no vaya usted ahí,
Solamente lean la palabra destruir. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel? Y ahí viene la palabra destruir, que se tradujo en Génesis 19:25, que es la palabra hebrea japak. Sí la recuerda, ¿verdad? La palabra hebrea japak significa volverse hacia, retornar o dar la espalda, ¿ok? Y esa palabra destruir, que se tradujo en Génesis 19:25, destruyó las ciudades, significa, o se traduce también, dar la espalda. Ahora, verifíquelo usted, miren, Josué 7:8, ¿cómo dice la palabra? Verifíquelo en un diccionario para que vea que no le estoy mintiendo, le estoy persuadiendo de algo que no es. Verifíquelo en un diccionario, ya que Israel, esa palabra que continúa, ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Ha vuelto la espalda, es la misma palabra hebrea japak, que se tradujo destruir en Génesis 19:25. Dígame usted, ¿por qué aquí se tradujo dar la espalda y por qué en Génesis 19:25 se tradujo como destruir? ¿Cuál era el interés del traductor? Recuerde que estamos leyendo la Biblia en una versión que se llama Reina Valera 60, pero también la leímos, recuerdan, en la Septuaginta. Sí lo recuerdan, ¿verdad? ¿O no lo recuerdan? Mire, vamos rapidito a la Septuaginta, en la Septuaginta Génesis capítulo 18. Vamos a leer el 24. Si hubiese 50 justos en la ciudad, perecerán juntamente y no perdonarás aquel lugar por los 50. Ahora, si usted lo lee ese Génesis 18:24, usted lo lee en la Reina Valera, en lugar de la palabra perecerán, vamos a leer otro texto bíblico, rápido, Génesis 18, vamos a leer el versículo 28, por favor, en la Septuaginta. ¿Acaso si faltaran, ¿cómo es? ¿Acaso si faltaren de los 50 justos 5? Y ahí viene la palabra destruir, que traduce Reina Valera 60. ¿Perderás por los 45 toda la ciudad? Le pregunta a Abraham, ¿y qué contesta Dios? No perderé, no si hallare allí 45 justos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué tradujo Septuaginta perder y por qué Reina Valera y otras traducciones tradujeron destruir? ¿Habrá manipulación? ¿Habrá influido el criterio del traductor? Dígame usted. Si no vamos a ¿cuál tiene más antigüedad? Si de donde se tomó aquí el Antiguo Testamento en Reina Valera o de donde se tomó la Septuaginta, son manuscritos más antiguos los de la Septuaginta, de donde se tomó, inclusive originales, mi hermano. Son los primeros manuscritos que se enviaron, 72 traductores, no sé si eran 6 por cada tribu, 6 o 7 creo, de las 12 tribus de Israel, enviaron en el siglo III antes de Cristo, por allá a un hombre llamado Ptolomeo IV Filadelfo le enviaron la primera traducción de la Septuaginta. Hicieron los manuscritos de hebreo, del hebreo antiguo, hebreo o paleohebreo, como se pueda llamar, que no tenía vocales, mi hermano, uno de los hebreos originales. De ahí tradujeron al griego y del griego lo tradujeron al español. Es más antiguo este Antiguo Testamento que trae la Septuaginta que la que trae Reina Valera. Sin embargo, hubo manipulación, se ve que hubo manipulación. Porque ¿por qué acá en Reina Valera y en otras traducciones por qué dice destruir y por qué ahí se utilizó perder? Dígame usted. Porque tenían un concepto de un Dios que destruía. De acuerdo al concepto, muchos traductores utilizaban una acepción de traducción para decir o Dios destruía o Dios los perdía. ¿Sí estamos entendiendo? Pero la decisión es de cada ser humano, es decir, es de ustedes la decisión que digan, bueno, yo decido por irme por la Reina Valera, que Dios destruyó aquellas ciudades, así como Dios envió el terremoto al DF. Bueno, va a morir a corta edad usted.
porque no sabe cuándo Dios lo va a poner en una catástrofe. Pero si usted cree que Dios, al contrario de destruirlo, lo protege, entonces usted va a vivir larga vida, porque tiene un Dios fiel que no falla, y que en cualquier circunstancia difícil lo va a librar. De otra manera, ¿cómo podrán tener fe en un Dios destructor? Nadie podrá tener fe, porque la fe significa confianza, y la confianza viene por creer en alguien que es confiable. Mucha gente cree que Dios primero los protege y luego ya no los pudo cubrir para librarlos de un accidente. Ese es un Dios en el cual no pueden confiar. Pero es el concepto que tienen algunos cristianos, inclusive, mi hermano. Desafortunadamente lo decimos. Muy bien. Estamos de acuerdo que destruir es igual a darle espalda. ¿Alguno de ustedes verificó el hebreo? ¿El diccionario? ¿Alguno de ustedes lo verificó? ¿Sí? ¿Y qué decía la palabra Japac? Pero en Josué 7:8, ¿verdad que es la misma palabra Japac? ¿Ya ustedes lo comprobaron? Ustedes además compruébenlo. A ellos no les dio una lana, ¿eh? Ustedes compruébenlo, por favor, para que vean que es la misma palabra que se tradujo destruir, es la misma palabra que se tradujo en Josué 7:8 como darle espalda. No estamos manipulando a nadie, mi hermano. Debemos escudriñar. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, ¿sí o no? Inclusive era una práctica de los fariseos que escudriñaban. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dios solamente les dio la espalda. ¿Qué pasó? Quitó la protección y simple y sencillamente fueron destruidas esas ciudades. ¿Quién la destruyó entonces? ¿Fueron los ángeles que envió Dios a Sodoma? No, porque ellos iban con Lot. Entonces, ¿por qué le echan la culpa a los ángeles? ¿Sí sabía que mucha gente dice que los ángeles que fueron a Sodoma, esos destruyeron Sodoma? ¿Sí sabía que esos dicen? No, los ángeles sacaron a Lot. Los ángeles sacaron a Lot. Inclusive cuando llegaron con Lot, primero iban a la plaza, a la ciudad, mi hermano, lea bien. Por eso le dijo Felipe al eunuco, oye, ¿entiendes lo que lees? ¿O nada más lees a lo loco? Muy bien. Dar la espalda. ¿Qué pasó en el caso de María y Aarón? Dios le dio la espalda y María quedó leprosa. Números 12 ya lo vimos, ¿verdad? Pero vamos a ver otros ejemplos muy importantes, ¿ok? Ahora sí creemos entonces y entendemos que la palabra destruir es igual que dar la espalda, ¿sí? Eso es lo primero que quiero que le quede muy claro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Muy bien. Entonces en Números 12 dice que Dios se alejó de María y quedó leprosa, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Muy bien, vamos a Proverbios 29:2. Siempre cualquier cosa que venga como una maldición no vendrá sino por una causa del ser humano. ¿Entiende? ¿Cómo entró la maldición en Génesis 3:17? Por un pecado de Adán, ¿sí o no? Así en la actualidad, la maldición de la cual nos redimió Jesús, que no debería estar en manifestación, pero muchas personas, a causa de su manera, permiten o le abren puertas a la maldición o a Satanás. Entonces la maldición viene y comienza a dañar a sus familias, sus vidas, sus cuerpos, etc. ¿Qué dice Proverbios 29:2? ¿Listos? Creo que no es Proverbios 29. Bueno, vamos a otro texto bíblico en lo que ahorita se los busco. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 24, rapidito. Romanos 1, 24. ¿Qué es lo que dice ahí?
¿Te lo tiene? Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. ¿De qué tipo de personajes estaba hablando ahí? De aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, de aquellos que empezaron a adorar a las criaturas antes que del Creador, ¿sí o no? A esas personas dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó. Dios no los destruyó, Dios los entregó. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora vamos a Santiago capítulo 1, del 13 al 15. ¿Listos? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta nada. La palabra tentar, creo que es la palabra peirasmo o algo así, o peirazo, algo así en ese lugar. Y tentar significa, estábamos hablando de prueba también, ¿no? Tentación o prueba es lo mismo. Así es que podemos decir claramente que cuando alguno es probado, tentado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y luego aquí viene cómo el ser humano es tentado. Es decir, Dios, no, cuando alguien diga, Dios a través de una prueba me envió la muerte de un hijo, nadie puede decirlo, porque nadie puede decir que de Dios provienen las cosas malas. Porque Dios no puede ser tentado a hacer lo malo. Eso significa Santiago 1:13. ¿Me entiende? Y luego ya viene el 14. ¿Qué significa o por qué vienen las cosas malas? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cuando uno es probado es porque nosotros mismos permitimos ser probados, ¿ok? ¿Qué más sigue? Y luego dice el 15, entonces la concupiscencia después que concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? Cuando alguien es tentado, probado, es tentado a través de sus propios malos deseos, eso es concupiscencia, ¿ok? A través del mal deseo es tentado, pero cuando llevan a cabo la tentación, después que se concibe, da a luz algo que se llama pecado, pero el pecado que es consumado, ¿qué da a luz el pecado? ¿Qué trae como consecuencia el pecado? Sodoma y Gomorra, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Sodoma y Gomorra? Estaba pecando, ¿sí o no? ¿Qué trae como consecuencia, qué trajo como consecuencia ese pecado? La muerte, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Y vemos que la muerte, 1 Corintios capítulo 15, 26, vemos que la muerte es un enemigo de Dios. Porque mucha gente cree que la muerte es amigo de Dios. Es más, dicen que, bueno, los adoradores de la muerte, de la niña bonita, dicen que es amigo de ellos y que la muerte viene de Dios y por eso ellos quieren estar cerca de la muerte. No entienden que la muerte es un espíritu inmundo que proviene y es un enemigo de Dios. El último enemigo que será destruido, ¿qué es? Vamos a leer el 25 también para ver un poquito más la historia. ¿Qué dice el 15? Léalo usted mismo. ¿Qué dice el 15? 15:25. Porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo reine hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies, ¿sí? Y enseguida el 26 nos dice que un enemigo de Cristo, ¿quién es? Significa que si la muerte es enemigo de Cristo, no proviene de su Padre la muerte. Y si no proviene de su Padre, entonces su Padre no fue el que envió la muerte a los de Sodoma y de Gomorra. ¿Estamos entendiendo? Cómo el nuevo pacto nos aclara las cosas. El último enemigo que se ha destruido, ¿cuál es? La muerte es enemiga de Cristo, por consecuencia,
cuando alguien dice que Dios envió un terremoto como un juicio a la humanidad para destruirlos, para matarlos, entonces no puede Dios trabajar con un enemigo de Él, que es la muerte. Si no, el que piensa eso es porque está retrasado mental. Dios mío, pensar que la muerte viene de Dios es porque está en ignorancia total. ¿Están de acuerdo que la muerte es un enemigo? ¿Qué fue lo que vino a Sodoma? ¿La vida o la muerte? ¿Y qué es la muerte? ¿Amigo o enemigo de Dios? Entonces, ¿por qué dicen que Dios envió la muerte a Sodoma? Está bien raro, están raros los que dicen eso, ¿no? Ahora, ¿por qué lo dicen? Por falta de conocimiento, por ignorancia en las Escrituras. Digo, no lo hacen de mala fe, ¿estamos de acuerdo? No lo estamos criticando porque lo hagan de mala fe, no. Lo hacen por ignorancia nada más. Y bueno, Dios les perdona todo en su ignorancia, Dios nos perdona todo en nuestra ignorancia. Así estábamos nosotros antes, ¿verdad? En esa ignorancia. Desconocíamos realmente la bondad y el amor de Dios, ¿sí o no? Pero gracias a que conocimos a Cristo, gracias a eso, ahora sí vamos al 26:2 de Proverbios. Vamos a ver que las cosas no vienen por sí solas, vienen por alguna consecuencia. Es lo mismo que el Señor dijo en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Y otra traducción dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Quién cree usted que es el causante de que la maldición se manifieste? Primeramente fue Adán. Segundo, Cristo nos redimió de esa maldición. Tercero, vienen las consecuencias de la maldición porque no hay fe en los creyentes. Y parte de la maldición, ¿qué cree que fue? La muerte física. Murió Adán espiritualmente, pero también murió físicamente. Adán y el ser humano fue creado con la finalidad de nunca morir sobre la tierra. Usted iba a ser eterno. Se iba a casar con su esposa y su esposa iba a ir eternamente con él. Muchos dirán, ¿cómo voy a aguantarlo tanto? Bueno, eso ya es cuestión de usted, ¿no? Pero usted fue creado para vivir eternamente. Pero ahorita en Cristo Jesús, desafortunadamente nuestro cuerpo, ¿cuántos saben que a los 120 años se va a ir a la tumba? ¿O usted se va a ir antes? Dice Génesis 6:3 que son 120 años la edad del ser humano, yo creo en ello. Yo no creo lo que dice el Salmo 90, que son solamente 87, creo, ¿no? Algo así. Yo creo en los 120. Si usted cree en los 120, eso va a vivir. Porque justo vivirá por su fe. Mi fe está cimentada en que mi cuerpo durará 120 años. ¿Sí? Pero ya depende de la fe de cada creyente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Oseas capítulo 4. Versículo 14. Vamos a leer al profeta Oseas, uno de los profetas menores. Si usted no lo alcanza a leer por ahí, se va a dar cuenta que ya está en la pantalla. ¿Qué dijo el Señor? No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren. ¿Por qué Dios no los va a castigar? Dígame usted. ¿Qué entendemos por castigo? Como una consecuencia a un acto malo, ¿sí o no? ¿Qué entendemos por castigo? Como una consecuencia a un acto malo, o una consecuencia mala a un acto malo, ¿sí o no? Pero Dios aún así nos dice, yo no los voy a castigar. ¿Por qué creen que no nos va a castigar? En primer lugar, porque Él no castiga con cosas malas, ¿no? Y segundo, ¿por qué no iba a castigar? Porque ellos mismos realizaban actos por los cuales permitían que Satanás los dañara. Ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, ¿qué va a pasar con el pueblo sin entendimiento? Va a caer. ¿Qué significa caer? Va a morir. Va a ser destruido. El pueblo sin entendimiento. Entonces no es Dios el que los castiga, sino que cada uno de sus propios concupiscencias o malos deseos
como dijo Santiago 1, 14, 15, es atraído, seducido, y consumado el pecado trae a luz la muerte. ¿Estamos entendiendo? La muerte la trae cada ser humano, ¿ok? Pero el que está en Cristo Jesús no debería venir la muerte a destruirlo. ¿Pero por qué viene muerte a destruir hermanos en Cristo? Porque no tienen conocimiento de la palabra, mi hermano. Se puede pura religiosidad. Esos lugares no les enseñan nada de palabra, solamente quieren que alguien les esté gritando al frente y motivándolos. Pero Dios nunca dijo que el hijo de él iba a vivir por motivación. Dijo que iba a vivir por fe, y la fe viene por oír su palabra revelada. ¿Estamos entendiendo? Usted no va a vivir porque yo lo motive. Usted va a vivir ¿por qué? Por lo que está escrito en su palabra. Si Él dijo que es su sanador, si Él dijo que lo iba a saciar de larga vida, si Él dijo que lo iba a prosperar financieramente porque Él se hizo pobre, eso es lo que realmente usted debe entender. No el ser motivado por algo o por alguien, sino lo que está escrito es lo que nos debe de motivar. ¿Sí estamos entendiendo esta parte o no? Vamos a ver qué es la ira de Dios, Isaías 57, 16 y 17. Bueno, antes de Isaías vamos a Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10 versículo 12, y dice así: la palabra de la boca del sabio son llenas de gracia. ¿Cuántos sabios hay aquí? Qué poquitos, Dios mío. Son llenas de gracia. Pero ¿cuántos necios hay? Bueno, lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos no sabios hay aquí? Que es la siguiente palabra. ¿Cuántos no sabios hay? Entonces, ¿por qué ahorita cuando dije cuántos sabios hay, por qué nadie dijo que todos eran sabios? Nuevamente, ¿cuántos sabios hay aquí? A ver, cambió la situación. ¿Sabe por qué cambió? Porque usted vio que el necio, los labios del necio cada uno usan su propia ruina. ¿Sí? ¿Quién es un necio? Dígame usted. Aquel que usted le predica y le dice, oye, Dios te quiere librar de la muerte. Dios no quiere que estés bajo su protección, no quiere que mueras en un terremoto. Dios quiere liberarte de la enfermedad, porque Jesús llevó la enfermedad. ¿Quién es un necio que dice, no, es que yo creo que de Dios viene la enfermedad y esta prueba viene de Dios? Necio. Dígale usted, necio. A muchas personas, inclusive creyentes, cristianos, mi hermano, se les ha predicado la palabra, no, es que Dios es tu sanador, es que no es una prueba de Dios esa enfermedad. Dios no te puede estar probando con enfermedades, Dios te prueba con su palabra. Y muchos que ya tienen su mente reprogramada, su disco duro está más duro que una piedra, mi hermano, que ya no le entra esta palabra. Es que el pastor me dijo que la prueba de esta enfermedad venía de Dios. Sí, pues eres igual de bruto que tu pastor, porque le hace caso al pastor y no hace caso a lo que dice su palabra, mi hermano. ¿Qué dice su palabra? Que Jesús llevó la enfermedad y por la llaga de Jesús yo soy sano. Y me apropio de eso. 1 Pedro 2:24 dice que por sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué creerle al pastor que dice que la prueba viene de Dios y que la enfermedad viene de Dios? Ambos van a perecer. No puede un ciego guiar a otro ciego, mi hermano, porque ambos caerán aquí en la tierra. Y usted se va a encontrar historias donde murió el feligrés y murió el pastor también. Ambos se fueron felices. ¿A dónde cree? Al paraíso con Cristo. Pero se fueron antes de tiempo, pudiendo vivir más tiempo sobre la tierra. ¿Sí estamos entendiendo? Eclesiastés 10:12, los labios del necio causan su propia ruina. No es Dios que se los llevó antes de tiempo. Cada quien causa su propia. Lo que usted habla, mi hermano, son palabras, son semillas. En el mundo espiritual son semillas. Yo decido hablar vida o de hablar muerte. Es que no sé si el Señor me quiera llevar para el 2018. Esas no son palabras de vida, ni son palabras que vienen de Dios. Cuando el Salmo 91:16, Él prometió saciarnos de larga vida. ¿Por qué voy a creer que Él me va a llevar? Es que me necesita porque soy la flor más bella sobre la tierra. Y el hermanito está más feo que... Lo rodaron ponchado, como dicen por ahí.
Son frases de allá de Sinaloa, hermanos. Usted sígame el rollo nada más. La palabra de la boca del sabio son llenas de gracia. ¿Cuál fue la gracia que Jesús llevó la enfermedad para que usted sea sanado? Las bocas del sabio es aquel que habla la gracia de Jesús, la obra terminada de Jesús. Aquel que dice, Señor Jesús, tú llevaste la enfermedad por mí como una maldición que te cayó a ti en la cruz del Calvario. Entonces yo, por gracia, hablo que soy sano por tus llagas, Señor. Porque Él ya pagó. Entonces, ¿para qué llevó la enfermedad a Jesús? Si es Dios, su Padre, el que las envía, entonces ¿para qué las lleva en Jesús? ¿Para qué las llevó Jesús? Si mucha gente dice que Dios les envía la enfermedad, ¿para qué las llevó Jesús? ¿Por quién fue enviado Jesús? Por su Padre, ¿sí o no? ¿A qué vino Jesús? A redimirnos de toda maldición, ¿sí o no? Gálatas 3:13. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la bendición se manifestara a nosotros. ¿Cuál bendición? La que el Espíritu le prometió a Abraham. ¿Cuál? Que serían benditas en él todas las familias de la tierra que estuvieran en Cristo Jesús. ¿Y qué significa bendición? Largura de años, de días, paz, prosperidad, autoridad, señorío, largura de años y de días. Eso es bendición. ¿Qué es maldición? Corta vida, enfermedad, pobreza, morirse a corta edad, vivir en opresión todos los días de su vida. Eso es maldición, vivir en opresión, mi hermano. Muy bien. Entonces estamos de acuerdo que las palabras de los sabios son llenas de gracia, más la boca o las palabras del necio que van a traer su propia ruina. ¿Sí o no? No es Dios que los mató, cada persona trae su propia ruina. ¿Estamos de acuerdo en eso? Isaías capítulo 3. Entonces, ¿por qué echarle la culpa que Dios destruyó Sodoma? Si lo de Sodoma, inclusive Dios se dio todavía el lujo de descender para ver si es cierto que las acusaciones de Satanás contra Sodoma eran ciertas. Se dio el lujo de descender para buscar un intercesor para que intercediera por Sodoma. Recuerdan que hablaba de 50 justos. ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Y cuántos saben que en la familia de Lot no eran 50? Eran menos, perdón. ¿Por qué no salieron los yernos de Lot? ¿Por qué salieron 4? ¿Por qué no los yernos de Lot? Porque decidieron esos 4 salir nada más. Y uno de ellos se arrepintió de salir, que es la esposa de Lot. No me digan que Dios la hizo estatua de sal, porque entonces sí. Ahora resulta que Dios tiene sal ahí en el cielo. Como muchos creen que tiene ranas, plagas, piojos y todo en el cielo. Dios mío, cuando vayamos a la tierra, nos vamos a librar de todas las plagas, mi hermano. Pero usted aquí puede ser libre de las plagas también, por el poder de Dios, ¿ok? Isaías capítulo 3, y vamos a ver el versículo 8. Isaías 3:8, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Estamos hablando de que la lengua del necio causa su propia ruina, ¿sí o no? Y aquí mismo nos está diciendo que fue arruinada Jerusalén y Judá había caído por la lengua de ellos, ¿sí o no? Pero sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Sí? Versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque, como Sodoma, ¿qué hacían? Publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal. ¿Qué hizo Sodoma? Amontonó mal, ¿para qué?
para sí. Eso significa que el mal se lo atrajeron ellos, ¿no? O atrayeron, como se puede decir. Significa que ellos amontonaron el mal para sí. Ellos mismos se atrayeron, o como se le pueda llamar, la maldición sobre la vida de ellos, y pudo venir un meteorito del cielo y destruir esas ciudades. ¿Sí? ¿Cuántos saben que nos está comparando la destrucción de Jerusalén, de Judá, y nos la está comparando con Sodoma? Pero aquí mismo nos está diciendo a través del profeta Isaías que no fue Dios, sino que ese mal ellos se lo trajeron, y no está diciendo que fue Dios. ¿Mande? ¿Qué traducción es? La traducción Dios habla hoy, si la podemos poner rápido ahí. Ellos atrayeron su propio castigo, ¿verdad? Prepararon su propio castigo. Amontonaron mal para sí o prepararon su propio castigo. ¿Se ha dado cuenta que la misma Biblia nos está diciendo qué pasó con Sodoma? Como los de Sodoma, ellos atrayeron su propio castigo. No fue un castigo. Mire, esa traducción no nos dice que fue un castigo de Dios. Dios habla hoy. Nos dice que ellos mismos atrajeron su propio castigo. Atrayeron su propio castigo. Bueno, Dios habla hoy. En lo que la ponen ahí, vamos a otro texto bíblico de la ira de Dios. Isaías 57:16. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios les dio la espalda, ¿sí o no? Y que vino el mal para ellos porque Dios solamente se volteó y quitó la protección sobre los de Sodoma. Su mismo descaro los acusa, no ocultan sus pecados igual que Sodoma, lo hacen saber todo al mundo. Ay de ellos, pues prepararon su propio castigo. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con Sodoma? ¿Fue un castigo de Dios? No, ellos prepararon su propio castigo. Cayeron bajo las armas de Satanás, el diablo. Isaías 57:16, regresando a la frase, Dios les dio la espalda de Génesis 19:25, palabra hebrea Japac, que viene traducida en Josué 7:8 como les dio la espalda. Isaías capítulo 57, versículos 16 y 17, ¿qué es lo que nos dice de lo que sucede respecto a la ira de Dios? ¿Cuál fue la ira de Dios? Vamos a leer el versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. ¿Sí? Eso estaba hablando Dios, ¿verdad? Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En pocas palabras, no me enojaré para siempre. Ahora, aquí vamos a ver cuál es el enojo de Dios, ¿no? Vamos a leer el versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé. Y aquí viene una frase que se llama le herí. Vamos a ver por favor esa frase. La palabra herir, esa palabra usted la puede verificar en el diccionario, mi hermano. Es la palabra hebrea naká y significa le castigué, le dejé, le afligí, le dejé, también puede traducirse, ¿ok? Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, pero puede traducirse también como le dejé, ¿ok? Es decir, Dios, en el hebreo hay dos tipos de manera de las palabras hebreas en que se puede traducir a nuestro castellano, o inclusive en que se puede interpretar el hebreo, es unas palabras causativas o causativas y permisivas, y dentro de las dos frases que hay de la palabra hebrea naká, dentro de las acepciones de traducción, usted puede entender la palabra herir, la puede ver esa traducción, golpear, castigar, afligir, pero también usted lo puede traducir válidamente como dejar también. Por la iniquidad de su codicia me enojé
y les herí o les dejé, también puede traducirse. Quiero leerle una traducción. ¿Alguien tiene la Nácar Colunga, Biblia Nácar Colunga? De Isaías capítulo 57, versículo 17, donde dice que le hirió. Muy bien, vamos a leerla, mire, después usted verifíquelo para que vea que eso es correcto. Dice, por la iniquidad, Isaías 57, 17, en la traducción Nácar Colunga dice, vamos a ponerla por favor en la NBI, ahorita Isaías 57, 17 en Nueva Versión Internacional. Muy bien, yo se los leo en la Nácar Colunga. Por la iniquidad de la avaricia, yo me irrité y ocultándome le castigué y rebelde marchó por los caminos de su corazón. Ahí, en lugar de decir herir, utiliza la palabra castigar. En la Nueva Versión Internacional, la codicia de mi pueblo es irritable por perversa. En mi enojo lo he castigado, le he dado la espalda, pero él prefirió seguir sus obstinaciones. Ok. ¿Usted puede entender la palabra que Dios les dio la espalda? ¿La puede comprender ahí? ¿Podemos ver la palabra que Dios les dio la espalda? En su enojo dice que Dios les dio la espalda. Mire, véalo. Pero también habla de castigo. ¿Recuerdan la palabra castigo? ¿Qué significa? ¿Sí recuerdan qué significa la palabra castigo o no la recuerdan? Lo castigué y me aparté de él. Ok, fíjese. La Biblia textual dice ¿qué? Bueno, es igual que Reina Valera, lo importante es ver otras, muy bien. Dice que le castigó y como consecuencia del castigo de Dios, dice, se apartó de él, se apartó de ellos. Es decir, el castigo de Dios va muy correlacionado a apartarse de ellos. Inclusive el enojo y el castigo de Dios va muy correlacionado a apartarse. Dice, en mi enojo lo he castigado. Eso dice Dios, ¿verdad? Léalo ahí. Isaías 57, 17. Eso es para que entienda usted la ira y el enojo de Dios. En mi enojo yo lo he castigado. Pero ¿en qué consistió el castigo de Dios? En Isaías 57, 17, dígame usted. ¿En qué consistió el castigo de Dios? En que les dio la espalda. ¿Sí? Podemos analizarlo ahí. Deuteronomio capítulo 31. Con esto vamos a terminar ya lo que es la ira de Dios. Deuteronomio 31, 17. Vamos rápido. Deuteronomio 31, 17. Estamos viendo la ira de Dios. Muchos dicen es que Dios se enojó contra los chilangos y les envió ese terremoto. Pero no es así Dios, mire. Ama a los chilangos así como nos ama a nosotros. ¿Sí o no? Deuteronomio capítulo 31, versículo 17. Rápido vamos a ver lo que es la ira de Dios. Continuamos con la ira de Dios. 31, 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿Cuántos saben que está hablando de la ira de Dios? ¿Sí? Es decir, Dios enojado. Pero vamos a ver cómo es el Dios enojado. ¿Cómo es Dios cuando se enoja? Para que me entienda. Ahora, yo le preguntaría a usted, ¿cómo es usted cuando se enoja? ¿Será Dios como usted cuando se enoja? Isaías, Deuteronomio 31, 17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿Y qué va a pasar en su furor? Los abandonaré. Y nuevamente viene la frase donde Dios quita la protección divina. ¿Sí? Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. ¿Y qué pasa cuando Dios los abandona y esconde de ellos su rostro? Dice, entonces sí, serán consumidos. ¿Sí lo puede leer ahí mismo?
y serán presa fácil. ¿Presa fácil de quién cree? ¿Quién es el que anda como león rugiente buscando a quién devorar? Satanás, el diablo, ¿ok? Esconderé, dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, los abandonaré. ¿Y qué va a pasar? Esconderé de ellos mi rostro. ¿Y qué va a pasar como consecuencia de que Dios los abandone y esconde de ellos el rostro? Serán consumidos o serán presa fácil. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. El mismo pueblo reconoció que los males venían porque Dios no estaba en medio de ellos. ¿Sí está entendiendo o no? El pueblo de Israel reconoció que los males les venían porque Dios no estaba en medio de ellos. Es todo lo contrario de lo que cree un cristiano mal informado. Dice, los males me están viniendo porque es Dios el que está aquí dañándome. Por Dios. ¿Se da cuenta que es todo lo contrario? ¿Sí o no? Es lo contrario de lo que dicen en la actualidad. Es que es Dios el que me está enfermando. Muchos dicen, hasta corito cantan, mi hermano. Es que Dios habita en mi corazón. Pero estoy enfermo porque la enfermedad viene de Dios. ¿Significa que el Espíritu Santo les puso la enfermedad o qué? Esa es la pregunta que les haríamos. Israel dijo, los males están porque no está Dios con nosotros. Y los cristianos dicen, las enfermedades me vienen porque Dios está conmigo y Él me envía la enfermedad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer contra la ignorancia? Más que enseñarles la palabra, ¿ok? Y la verdad es que lo hacemos en amor, ¿eh? No estamos criticándolo, solamente estamos haciendo lo que le dijo Pablo a Timoteo. Es uno de los ministerios que tenemos. No nada más su servidor, sino usted también. Corregir lo deficiente. Ha estado deficiente el conocimiento en los creyentes, en los cristianos y aún en el mundo también, o de otras religiones, mi hermano, ha estado deficiente. Entonces nosotros estamos corrigiendo lo que ha estado deficiente. ¿Sí? Entonces estamos entendiendo y estamos de acuerdo en que cuando se enciende la furia, la ira o el enojo de Dios es porque Dios esconde su rostro y los abandona, ¿sí? Entonces vienen los males, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo acaba de leer con sus propios ojitos tapatíos, diga que sí por lo menos, ¿no? Lo acaba de leer. Yo no le estoy inventando nada, mi hermano, ahí está. ¿Sí? Isaías 54, versículo 8, y ya mero terminamos, nos quedan 3 minutitos. Que se convirtieron en uno. Isaías 54 ya. Esa es la ira de Dios, mi hermano, que esconde su rostro. Inclusive, ¿sabe por qué esconde su rostro? Para no ver cómo Satanás está destruyendo a su creación. Él no puede hacer nada cuando un hijo de Dios permite que Satanás lo dañe. Dios permite lo que el ser humano permite. No es Dios trayendo tragedias aquí. El ser humano que dice me quiero morir, ¿qué va a hacer Dios? Solamente entristecerse y ver que su hijo está muriendo. Isaías 54, del versículo 8 al versículo 15, dice así: con un poco de ira escondí mi rostro. ¿Qué pasa en la ira de Dios? Esconde su rostro. ¿Qué pasó con Sodoma? Escondió su rostro, ¿sí o no? Escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Escondió su rostro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en los días de Noé? Él escondió su rostro, ¿sí? Estamos hablando del diluvio, pero no es el tema que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios escondió su rostro. No quiso ver cómo era destruida esa humanidad. Versículo 9, porque esto me será como a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Cuántos saben que Dios nunca quebranta su pacto?
Oseas capítulo 6, creo, dice que el que traspasa el pacto, igual que Adán, son los seres humanos. Oseas capítulo 6, 7, creo. Capítulo 6, versículo 7. Muy bien, pero no vamos para allá. Porque como será en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas... Versículo 9, ¿no? Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni reñiré, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. ¿Qué significa que los montes se moverán? Está hablando de temblores, mi hermano. Versículo 11, pero el pacto de él nunca lo quebrantará, es decir, nunca nadie podrá decir, Dios me desamparó, por eso quedé en el terremoto ahí, por eso mis hijos quedaron en el terremoto. Nadie podrá decir eso, mi hermano. Versículo 11, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. ¿De qué está hablando? Del cuerpo de Cristo y de la iglesia. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Qué significa? Que Dios iba a manifestar protección sobre nuestras vidas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y no temerás de temor, porque no se acercará a ti que el temor, ¿verdad? Si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí, el que contra ti conspirara delante de ti, caerá. Ese es Dios. Si regresamos al versículo 7, Isaías 54, 7, por un momento te abandoné, pero te recogeré con misericordias, con un poco de ira, dice el versículo 8, escondí mi rostro de ti, por un momento. Y lo dice el 9, porque esto me será como en los días de Noé. Dios esconde su rostro, mi hermano, y en aquellas épocas de destrucción, Dios solamente escondía su rostro. ¿Por qué? Porque había una generación que no les interesaba Dios. Había una generación que no quería saber nada de Dios. Y por último, el Salmo 81. Con esto concluimos ya. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios solamente escondió su rostro para no ver. Podemos decir que les dio la espalda porque ellos decidieron continuar con su actitud. Había ángeles que fueron, le ministraron. Dios le habló al rey de... ¿Cuántos saben que Dios, en Génesis 14, Dios le habló al rey de Sodoma a través de Abraham? ¿Sí o no les habló? Abraham le habló de su Dios al rey de Sodoma en Génesis 14. No le interesó el Dios de Abraham, le interesaban más los hombres. Ahí dice, dame los hombres y yo me quedaré y tú quédate con los bienes. Eso le dijo Abraham. Tuvo oportunidad de escuchar del Dios de Abraham a través del justo Lot. ¿Cuántos saben que sabían los de Sodoma que Lot era justo y que adoraba al Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Cuántos saben que había ángeles? Llegaron ángeles a liberar a Lot, pero esos ángeles llevan misión de predicar a las personas, así como Jonás a los de Nínive. Llevaban los ángeles también la comisión de ir a la plaza primero antes de llegar a la casa de Lot, ¿sí o no? Lo leímos, tenían que ir a las calles primero. El objetivo era liberar más personas. ¿Cuántos saben que los ángeles le hablaron tuvieron la oportunidad de hablar con los ángeles? ¿Sí o no llegaron a la multitud a querer agarrar a los ángeles? ¿Cuántos saben que tuvieron la oportunidad a los ángeles de hablarles? ¿Y cuántos saben que le hablaron también? Inclusive Lot les habló, dejen a estos justos, ¿no? Tengan a mis hijas y dejen a estos hombres. O sea, aún así Lot les habló. Sin embargo, Sodoma y Gomorra no quiso saber nada del Dios Altísimo. Y termino con el Salmo 81. Muchas de por qué las personas han creído que Dios destruyó Sodoma es por errores de traducción, como vimos el de Génesis 19:25, de que a criterio del traductor se tradujo la palabra Japac como destruir en lugar de traducirse como
dio la espalda, ¿ok? O se volteó. Lo cual lo vimos ahorita, que Dios en su ira solamente esconde su rostro, inclusive da la espalda. Salmo 81, 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿Cuántos saben que era la 10ª generación que estaba en Sodoma? Eran la 10ª generación que venía de el hijo de Noé, de Cam. De Cam venía todos los que se fueron, según Génesis 10, usted léalo, dice que todos los que habitaron en la tierra de Sodoma y de Gomorra, esas ciudades, eran descendientes de Noé, de su hijo llamado Cam, y de Canaán, que venía de Cam. Y todos los cananeos habitaron esa zona de Sodoma, que fue la que fue destruida. Hasta la 10ª generación aproximadamente, en la misma época de Abraham, que era la 10ª generación de Noé, pero la diferencia es que Abraham venía ¿de dónde? Venía de Sem, y los otros venían de Cam, pero eran descendientes de los mismos que fueron libres de la barca del diluvio, mi hermano, fueron los mismos. ¿Cuántos saben que Dios quería que a toda esa descendencia se preservara? Pero se desviaron del camino, y el próximo domingo vamos a ver, en 15 días, vamos a ver cómo, qué era lo que hacían estos personajes de Sodoma. ¿Sabía usted que festejaban y todavía hacían fiestas, fiestas a Dios, pero las convertían en fiestas paganas, porque ya estaban alejados totalmente de Dios? Muy bien. Entonces dice, Salmo 81, 12, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Vamos a leer desde el 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Fíjense lo que estaba, fíjense el clamor de Dios. Israel no me quiso a mí, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Y usted ve ahí la actitud de Dios, una actitud permisiva, que Dios permite lo que el ser humano permite. No quisieron nada de Dios, solamente Dios dice, yo los voy a dejar. ¿Qué pasó con los en Romanos capítulo 1? Dice que Dios los entregó a sus pasiones, a esos hombres, a esos personajes que habla Romanos capítulo 1. Adoraron a las criaturas antes que al Creador, mi hermano. Y dice que Dios solamente los entregó. Y se cumple muchas veces lo que dijo el Señor Jesús. Si tú no perdonas como yo te he perdonado, entonces solamente dice que el Señor en una de las parábolas de Jesús dice, les entregó a los verdugos, ¿sí o no? No significa que les agarró las manos y los llevó con Satanás para que los dañaran, no. Solamente dejó que cosecharan lo que habían sembrado. Sí estamos entendiendo, ¿verdad? Eso dijo Jesús, dice que nos entrega a los verdugos. Y entregar significa que Dios permite lo que nosotros permitimos como seres humanos. Dios no nos puede destruir, Dios no es el autor de la destrucción ni el castigo destructivo. Pero Satanás no nos puede destruir porque nosotros habitamos bajo el abrigo y aún más, fíjese, nosotros somos uno con Dios. Él habita aquí y dice que somos uno con Cristo. La sombra de usted debería ser la sombra de Dios. Eso es aún más allá de habitar bajo la sombra del Altísimo. Habitar bajo la sombra significa que Dios está aquí y yo estoy debajo de Él. Pero ser uno con Cristo va más allá de habitar bajo el abrigo, mi hermano. Cristo y nosotros somos uno, porque dice, el que se une al Señor, 1 Corintios 6, 17, se hace un solo espíritu con Cristo. ¿Por qué somos o estamos unidos? El decir que somos uno con Cristo significa que estamos unidos totalmente a Él, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y Él habita aquí, mire, usted recibió a Cristo, usted es templo del Espíritu Santo, aquí habita el Espíritu de Dios. Y no se va a separar nunca de usted. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Es que allá solamente Dios daba la espalda, los abandonaba. ¿Cuántos años les quitaban la protección? ¿Cuál es la diferencia en el nuevo pacto? En que en el nuevo pacto, cuando un hijo de Dios muere o perece, Dios nunca le dio la espalda, porque siempre estuvo habitando ahí dentro de ellos. Nunca les dio la espalda. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? En que el ser humano
a pesar de que estaba unido a Cristo, decidió irse antes de tiempo por sus malas declaraciones, por sus malas palabras, por su falta de fe, por su ignorancia, y muchos porque decidieron, aparte de oír esta palabra, que nos van a ver por internet, ellos decidieron todavía creer en un Dios destructor. No creyeron en que Dios no era el autor de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, sino que fue Satanás en compañía del ser humano que permitió que Satanás entrara, y Dios solamente, ¿qué hizo? Voltear su rostro y decir: no puedo hacer nada por esta humanidad. A pesar de que lo hizo por Abraham, a pesar de que buscó un intercesor llamado Abraham, a pesar de que envió ángeles todavía para liberarlos, pero aún así lo de Sodoma, al contrario, les gustaron los ángeles. Y usted sabe qué querían hacer. Póngase de pie y démosle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Te damos todo el honor y la gloria y la alabanza a ti, Rey, porque eres fiel. Te damos gracias por el conocimiento de tu palabra, por el conocimiento que tú eres bueno, porque nos muestras, Señor, tu palabra, nos muestras tu bondad y tu amor, y cada día conocemos aún más a través de tu palabra, Padre Celestial. Te damos gracias por mostrarnos de que tú no eres el autor de las catástrofes y las cosas malas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Al contrario, tú has sido bueno y permanecerás bueno. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y no podrás fallarnos, así como nunca le fallaste a esa humanidad. Fueron ellos que decidieron salirse de tu cobertura, Señor, por sus pecados, por sus concupiscencias y por los actos malos que ellos realizaban, Señor. Te doy gracias por ello, porque eres bueno, porque eres fiel, porque nunca fallas, Padre. En el nombre de Jesús, persona que me ves por internet, recibe a Cristo en tu corazón. Hoy vamos a hacer esa oración para que tú lo recibas y repite conmigo: Señor Jesús, ahora abro mi corazón y creo que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Creo que fuiste levantado entre los muertos, que moriste en una cruz y que sufriste por mí y que fuiste mi Cordero sustituto. Ahora te recibo, Señor Jesús, y de aquí en adelante tú serás mi Señor. Y creo que cuando parta esta tierra, después de ser saciado de larga vida, me iré contigo al paraíso, Jesús. Gracias te damos, Señor, por las personas que te van a recibir a través de estos medios de comunicación, Facebook y YouTube. Gracias, Padre Celestial. Si alguno viene enfermo en este día, podemos suministrarle el poder de Dios. Pero muchos de nosotros hemos salido de esa ignorancia espiritual. Y la sanidad viene por una confianza y una fe que tenemos en nuestro Padre. Por eso viene esa fe para mover montañas aquí. Es una sustancia que proviene del Padre y que fue depositada en ustedes. Vamos a adorar al Señor un momentito. Gracias, Jesús. Damos todo el honor y la gloria. Gracias, Jesús. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, diga. No hay otro Dios igual a ti, Señor. Ven a adorar que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. Hay otro nombre igual, hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Adórale porque Él es bueno. El vencedor de la diestra está, ante su trono montes caerán. Cristo nuestro Dios.
Gracias, Jesús, porque eres bueno, por tu amor y tu fidelidad. Gracias, Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias, fiel Padre. ¿Nadie viene enfermo? ¿Todos están sanos? Todas las enfermedades, dolencias, mi hermano, se van porque usted entiende de un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que no falla, un Dios maravilloso. Si yo no hubiese conocido a este Dios, aún si hubiese sido cristiano, si no hubiese conocido realmente al Dios de la Biblia, mi hermano, yo creo que ya hubiera perecido. Él me ha librado de enfermedades incurables, mi hermano. Enfermedades incurables han estado en mi cuerpo, pero Él me ha librado de todo ello.